Hola, mi nombre es Silvia Flores y en esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 2 de la Constitución Política del Perú, que trata de los derechos sociales y económicos. Artículo 4. Protección a la familia y promoción del matrimonio. En este artículo indica que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente y a la madre, y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma de matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Artículo 5. Concubinato. Es la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujetas al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto sea aplicable. Artículo 6. Política Nacional de Población, Paternidad y Maternidad responsables e igualdad de los hijos. La Política Nacional de la Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es deber del derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a los hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre toda la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. Artículo 7. Derecho a la salud y protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Artículo 8. Represión al tráfico ilícito de drogas. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. Artículo 9. Política Nacional de Salud. El Estado determina la Política Nacional de Salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todo el acceso equitativo de los servicios de salud. Artículo 10. Derecho a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a la contingencia que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Artículo 11. Libre acceso a la prestación de salud y pensiones. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficacia y funcionamiento. Artículo 12. Fondos de la Seguridad Social. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en forma y bajo la responsabilidad que señale la ley. Artículo 13. Educación y libertad de enseñanza. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en procesos educativos. Artículo 14. Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social. La educación promueve el conocimiento,
el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Preparará para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo, civil o militar. La educación religiosa se imparte con respecto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar en el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Artículo 15. Profesorado, carrera pública. El profesorado es la enseñanza oficial en carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñar como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como el buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas conforme a ley. Artículo 16. Descentralización del sistema educativo. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los licenciamientos generales de los planes de educación, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, supervisa su cumplimiento y la calidad de educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razones de su situación económica o limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios de presupuesto de la República. Artículo 17. Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias en las instituciones del Estado. La educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación, con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no puedan sufragar su educación. La ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquier de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación de analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. Artículo 18. Educación universitaria. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ellas los representantes de los promotores de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatus en el marco de la Constitución y de las leyes. Artículo 19. Régimen tributario de centros de educación. Las universidades
institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecta a los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecer un régimen especial de afectación para determinar bienes. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fijen la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, pueden establecerse la aplicación de impuestos a la renta. Artículo 20. Colegios profesionales. Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. Artículo 21. Patrimonio cultural de la nación. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y archivos, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales. Son patrimonios culturales de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta, conforme la ley, la participación privada en la conservación, restauración y exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. Artículo 22. Protección y fomento y del empleo. El trabajo es un deber y un derecho, en base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Artículo 23. El Estado y el trabajo. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y el impedido que trabaja. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Artículo 22. Derecho del trabajador. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado, con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Artículo 25. Jornada ordinaria del trabajador. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regula por la ley o por convenio. Artículo 26. Principios que regulan la relación laboral. En la relación laboral se respetan los siguientes principios. 1. Igualdad de oportunidad sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en los casos de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Artículo 27. Protección del trabajador frente al despido arbitrario. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Artículo 28. Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva
y de huelga. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. 3. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 4. Regula el derecho de huelga para que se ejerzan en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Artículo 29. Participación de los trabajadores en las utilidades. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.